El hidrógeno sigue siendo un gran desconocido para la mayor parte de la sociedad y, sin embargo, está llamado a ser uno de los combustibles del futuro, aunque en el presente ya se está utilizando en numerosos proyectos. Proyectos como los que desarrolla el Centro Nacional del Hidrógeno. Este centro de investigación, con sede en Puerto Llano, Ciudad Real, está dedicado a impulsar la investigación científica y tecnológica de las tecnologías del hidrógeno y pilas de combustible. Entre sus líneas de actuación destaca su participación en proyectos relacionados con el uso del hidrógeno en el ámbito portuario, en trenes, calderas y, por supuesto, en vehículos. Recientemente sus instalaciones acogían la presentación del primer coche de hidrógeno matriculado en nuestro país. Junto a esas actividades, el centro destaca por su labor divulgadora y formativa y su colaboración con universidades como la UNED. En este programa vamos a conocer mucho más sobre el actual estado de las tecnologías del hidrógeno y a visitar su centro de referencia en España. Nos acompaña el profesor Eugenio Muñoz, del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Control, Telemática y Química Aplicada a la Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Profesor, bienvenido. Buenos días a todos. Como decíamos en la introducción, vamos a hablar del hidrógeno y en concreto del Centro Nacional del Hidrógeno. Para ello nos acompaña su director y quería que el profesor Muñoz nos introdujera al invitado que nos acompaña. Bien, pues está con nosotros el doctor Emilio Nieto Gallego, que es el director, como acaban de comentarnos, del Centro Nacional del Hidrógeno, con sede en Puerto Llano. Y nuestra redacción, que pretendemos lógicamente ampliar, hasta ahora ha estado centrada en los contactos para elaboración de una tesis doctoral sobre precisamente este tema del hidrógeno y las aplicaciones industriales que el mismo pudiera tener. Esta escuela de ingenieros industriales en la que yo me encuentro, en la que está el departamento que nos han comentado, lleva tiempo trabajando en estos temas del hidrógeno. Ya se han realizado distintos proyectos fin de carrera, proyectos fin de máster y una tesis doctoral sobre estos temas. Pretendemos, lógicamente, ampliar conocimientos sobre ello, no solamente en las asignaturas del máster. Tenemos el hidrógeno como vector energético en el máster en investigación en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Además tenemos curso de formación permanente, también con este objetivo fundamental de ampliar los conocimientos del alumnado en este tema del hidrógeno como fuente de energía. Hasta ahora la aceptación ha sido buena, tanto como de alumnos en las asignaturas del máster como en el experto universitario que damos en formación permanente. Lógicamente, para ampliar esto, creemos que uno de los mejores referentes que podíamos tomar es el Centro Nacional del Hidrógeno, y por eso la invitación al doctor Nieto para que estuviese aquí, que conociese nuestras instalaciones en la Escuela de Ingenieros, que contactase con los diferentes departamentos y que viese un poco qué podemos aportar cada uno al Centro Nacional del Hidrógeno y qué puede el Centro Nacional del Hidrógeno aportar a cada uno de los departamentos de la UNED. Sin más, le damos la palabra. Bien, pues saludamos ya a don Emilio Nieto. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bien, lo primero que le quería preguntar es ¿qué es el Centro Nacional del Hidrógeno? Si lo tuviera que explicar para nuestros oyentes. A ver, voy a intentar hacer una explicación de lo más práctica para que todo el mundo lo entienda. Hace bastante tiempo, en los años 95, el presidente en su momento del gobierno, que era José Luis Rodríguez Zapatero, acudía a unas reuniones técnicas y de innovación a Bruselas y se dio cuenta que, como suele pasar normalmente, el reconocimiento técnico-tecnológico de los profesionales españoles es muy reconocido, y en cambio lo que es la trayectoria, digamos, un poco a nivel de estrategia del país para el apoyo que puede dar el país para esas líneas de desarrollo, pues no sigue la misma evolución. Entonces, cuando volvió a España, dijo, oye, nosotros estamos muy reconocidos, me gustaría poder crear centros de excelencia en las distintas comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma pudiese tener la titularidad del 50% de esos centros y el 50% el gobierno central, y que sean las comunidades autónomas
las que seleccionen, digamos, un poco en qué son fuertes, en qué línea de desarrollo son fuertes esas comunidades. Dentro de ese marco surgió el Centro Nacional del Hidrógeno y Pilas de Combustible, surgió en Puerto Llano. ¿Y por qué Puerto Llano? Pues porque Puerto Llano, anteriormente a la crisis, era una zona en la que se habían acumulado distinto tejido industrial para lo que es la parte de renovables, a nivel de fabricación de paneles fotovoltaicos, investigación, el ISFOC, por ejemplo, que era un centro que estaba allí, bueno, se dijo, oye, el futuro de vector energético y de combustible parece ser que es el hidrógeno, vamos a crear un centro con profesionales capacitados, con capacitaciones que nos permitan a España poder aportar en ese vector. Y es así como surge el centro en el año 1997. Nos está comentando que el centro se ubica en Puerto Llano. ¿Con qué instalaciones, con qué medios cuenta? Vale, el centro tiene alrededor de 12.000 metros cuadrados. Esos 12.000 metros cuadrados se reparten en lo que es un edificio, que es el edificio de oficinas y de laboratorios y plantas piloto. Anexo a ese edificio tenemos una planta fotovoltaica de 100 kilovatios, que es de la que captamos esa fuente renovable, porque ya le comento que un poco el objetivo del centro es investigar sobre el hidrógeno y las pilas y toda la cadena de valor, pero siempre que se obtengan el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable, que es un poco lo que deberíamos de tratar de desarrollar para descarbonizar 100% y evitar las emisiones en cualquier tipo de proceso de producción. Y luego, anexo a esa planta fotovoltaica, tenemos una nave que es en donde posteriormente supongo que tendremos tiempo para desarrollarlo más a fondo. Tenemos un proyecto para intentar desarrollar la aplicación del hidrógeno en logística, y dentro de la logística estoy hablando concretamente de autobuses y de trenes. Y al lado de esa nave tenemos lo que se llama una hidrogenera, que es una estación de repostaje de hidrógeno que actualmente está a la presión de 350 bar, que es la presión a la que se llenan los camiones y autobuses, y que a finales de este año que viene tenemos un proyecto aprobado para poder instalar la de 700 bar, que es la presión a la que se utilizan los coches y se llenan los coches utilitarios. Antes de entrar con los distintos proyectos, que algunos ya nos está adelantando, y las distintas líneas estratégicas, ha mencionado el hidrógeno hablando de futuro. Se lleva hablando ya hace algunos años del futuro del hidrógeno. No sé si ya se puede decir que el hidrógeno tiene ya cierto presente. Sí, yo creo que ahora mismo es el momento adecuado, y quizá es porque se ha puesto de moda, pues todo el mundo ahora se intenta unir, digamos, a ese desarrollo. Nosotros, como le comentaba, iniciamos nuestra andadura en el año 97. La proyección del centro era pues para tener un centro de renombre, de prestigio, con más de 100 personas, y al final vino la crisis. La crisis afectó a todos, y lo que sí que es cierto es que lo que nosotros hemos hecho desde el año 2011, que empezó la crisis, 8-11, hasta el 2016, que es cuando realmente empieza a desarrollarse todo lo que son las líneas estratégicas del centro, pues lo que hemos hecho es seguir capacitándonos, seguir aumentando nuestras capacidades tanto tecnológicas como sobre todo a nivel humano, y formar a estas personas para que ahora estemos en una disposición de aportar ese valor añadido a todo lo que pueden ser las necesidades, sobre todo de la industria. Se está hablando ahora de que estamos en un proceso de transición energética. Entonces, ¿cuál es el papel del hidrógeno en ese proceso? A ver, el hidrógeno fundamentalmente se tiene que ver como que es un vector energético. Entonces es uno de los vectores energéticos, no es el único que hay, pero sí que, digamos, es el más eficiente en cuanto a la optimización de coste de la tecnología para la producción, y el coste del almacenamiento y el rendimiento que luego puede dar una vez que tú lo has generado. Existen otras fuentes energéticas, pero el hidrógeno es el que te permite, digamos, un poco obtenerlo a partir de esas fuentes renovables, y una de las vías alternativas es el optimizar lo que puede ser toda la cadena de valor de esa generación renovable. Nosotros en España somos un país envidiable porque tenemos un montón de sol y un montón de aire, pero hoy por hoy, cada vez que cualquiera de nosotros va a ver un parque, pues está parado por la noche, no genera electricidad, incluso hay muchos paneles fotovoltaicos y sobre todo molinos que están parados cuando en teoría no existe esa demanda para la producción de energía. Entonces ahí es en donde el hidrógeno ocuparía una labor crítica y fundamental, que es para que toda esa energía que yo estoy acumulando sea capaz de poder almacenarse en el hidrógeno y utilizarse cuando sea necesario.
vamos a entrar en algunas aplicaciones que pueden ser interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los vehículos, ahora que se habla de un horizonte en el que los vehículos diésel van a ir reduciéndose o incluso a desaparecer, estamos en plena transición hacia vehículos del futuro con otro tipo de fuentes para su combustible, para su funcionamiento. ¿Qué se está haciendo en materia de vehículos, de coches, con respecto al Centro Nacional del Hidrógeno? El hidrógeno se utiliza para un montón de aplicaciones industriales. La razón de por qué se ha puesto tan de moda la parte logística no tiene otra razón de peso que es lo que puede ser la rentabilidad. Yo fabrico 1 kilo de hidrógeno y ese kilo de hidrógeno actualmente me están pagando 10 euros por kilo de hidrógeno cuando lo utilizo como combustible en lo que puede ser el transporte. Es por esa razón por la que es la aplicación, llamémosle estrella, dentro de todas las aplicaciones factibles dentro de lo que puede ser la generación del hidrógeno. El desarrollo logístico, pues inicialmente la primera marca fue Hyundai. Hyundai creó el iX35, que es uno de los coches, el coche que tenemos actualmente, que lo adquirimos el año pasado en el centro, y adquirimos ese coche pues para que la gente pudiera ver visitas de colegios, difusión, diseminación de todas las actividades, que la gente pueda ver que realmente es una realidad, que existe y que no estás hablando de algo que necesitas un desarrollo posterior. Los coches existen, hoy, por desgracia, nuestro país no es uno de los países que tiene una infraestructura ya creada de repostaje y no puedes comprar un vehículo de hidrógeno. De hecho, para comprar este coche tuvimos que hacer un montón de documentación siendo centro de investigación para que Hyundai nos lo pudiera vender y tuviera la garantía de que lo queríamos simplemente para hacer difusión y no para destripar, digamos, un poco lo que son las tripas de la tecnología que hay dentro. Y el desarrollo es ese, el desarrollo es el que es más prometedor. Desde hace 4 o 5 años, la Comisión Europea, dentro de lo que son los programas de financiamiento, tiene una Joint Undertaking, una JTU, que es específica para las pilas y el hidrógeno, y desde el año 2014 dedica dinero para que se desarrollen distintas líneas. El 90% de ese dinero que dan está dedicado fundamentalmente a lo que es la parte logística y no tiene otra razón de la eficiencia. Es verdad que en el origen de ese programa se dio dinero no tanto para investigar, sino tanto para digamos, un poco pagar flotas cautivas, y es ahora estamos pagando, digamos, un poco ese precio, porque se está hablando que el tercer bloque de esa JU, pues las condiciones de financiamiento, que antes era el 100% si eran acciones de investigación más básica y un 70% de acciones de investigación más de mercado y de innovación, pues ahora se va a reducir drásticamente, como consecuencia de que se ha pagado, pues por ejemplo, a países como Alemania, a países como Francia y los nórdicos, se les ha pagado dinero por comprar flotas de vehículos eléctricos, cuando en teoría eso es una inversión más industrial. Pero bueno, esa es la situación que hay, ha permitido ese desarrollo tan enorme a nivel logístico, y ahora mismo ya no solo son coches, sino que se está hablando ya de camiones de basura, sobre todo flotas cautivas, que es la que te permite el poder cerrar, digamos, un poco ese ciclo de proceso de producción, en donde yo fabrico, produzco el hidrógeno y lo consumo en el mismo sitio. A partir del momento en el que ya haya un montón de situaciones o de aplicaciones, los costes van a bajar y ya entrará, digamos, un poco las industrias a poder ver más claro ese posible CAPEX y OPEX de inversión para poder aplicar el hidrógeno en otra serie de aplicaciones. Al hilo del transporte, también nos comentaba iniciativas relacionadas con los buses y los trenes. Sí. Nosotros tenemos ahora mismo tres proyectos, uno nacional y 2 europeos. Uno de ellos está centrado en lo que es la parte de barcos, es el H2Ports, es un proyecto que coordina la Fundación Valencia Port, y la idea es producir hidrógeno en una zona del puerto para que toda esa gestión logística del puerto utilice ese hidrógeno como combustible. Ahí estamos hablando de que no solo son los vehículos que circulen dentro del puerto, sino los camiones que transportan los contenedores, las grúas que mueven los contenedores, todo el tipo de útiles que utilicen un combustible o que necesitan el consumo de la energía eléctrica para cargar ese barco. Aparte de eso, camiones de basura. Nosotros, por ejemplo, una de las reivindicaciones que siempre hemos hecho al Ayuntamiento de Puerto Llano o al Ayuntamiento o ayuntamientos de la zona de Castilla-La Mancha, dado que es nuestro 50% de nuestro presupuesto, cada vez que tengan que renovar flotas, pues que al menos 1 o 2 de esas flotas pues sean vehículos de hidrógeno, que hoy por hoy
por costes es un poquito superior a lo que pueden ser los vehículos eléctricos, pero que una vez que has hecho esa inversión, en 1 o 2 años lo tienes totalmente amortizado. Existen también, como comentabas antes, el tema de lo que pueden ser los barcos, que ya lo hemos hablado, sobre todo en los países nórdicos, que se están utilizando y aplicando en barcos de transporte de pasajeros y en barcos turísticos para la zona de Noruega, los fiordos, etcétera. ¿Por qué? Porque los nórdicos son unos países en los que tienen un excedente de renovables, y lo más lógico y coherente, que ellos lo han visto claro, es pues voy a almacenar toda esa cantidad de energía en forma de hidrógeno, y ese hidrógeno lo tengo ahí, tengo esa energía, y cuando la necesito la utilizo, o bien lo inyecto en la red, o bien genero electricidad, o bien lo utilizo como combustible en los barcos. Autobuses, en la parte logística ya de vehículos utilitarios, por desgracia España no es uno de los países como puede ser, por ejemplo, Alemania. Ayer leía la noticia que han inaugurado la 68 hidrogenera, y tienen en la estrategia que a finales de este año van a llegar a 100. Son alemanes y seguramente que lo tendrán, ¿no? Sí que es verdad que no es tanto el número, sino que realmente han creado una startup, el Hydrogen Mobility, el propio gobierno, para gestionar y racionalizar en dónde se ponen esas hidrogeneras, para que cualquier persona que viva en Alemania no tenga que estar preocupado y tenga una red suficiente como para poder adquirir un vehículo de hidrógeno y que pueda viajar por Alemania sin tener ningún problema. Europa, pues por desgracia está acabando en Pirineos. Es un poco la reclamación que hacemos siempre cada vez que yo voy a Europa, ¿no? También apuntábamos los trenes, que esto puede ser curioso. Sí, a ver, los trenes, el ejemplo muy práctico es pues todos los problemas que está habiendo con la línea que no está electrificada y que necesita utilización de trenes con máquinas diésel para la zona de Extremadura. Eso está ocasionando una problemática tremenda, y una de las posibilidades que tiene es pensar en electrificar esos tramos, y no solo hidrógeno, sino hidrógeno, baterías, sistemas híbridos, gas natural, como se está utilizando en el transporte, cualquier alternativa que permita que esos trenes puedan circular y reduzcan la inversión tan enorme que es electrificar. El otro día la gente de Alstom y Renfe me decían que la inversión para 1 kilómetro de AVE está cercana al 1,5 millones de euros. Entonces, claro, pensar ahora mismo que 300 kilómetros de vía los quiero electrificar teniendo alternativas como puede ser hidrógeno o sistemas híbridos con batería o incluso con gas natural, es quizá lo más sensato, ¿no? Entonces sí que estamos trabajando a nivel nacional con los principales actores, y la idea es intentar transformar esos vagones de tren, esas locomotoras que ahora mismo están utilizando y consumiendo diésel y carbonizando esa parte del sector, transformarlas e hibridarlas. Hay un proyecto que es 100% hidrógeno, otro que es combinarlo e hibridarlo con baterías, y otro que es combinarlo e hibridarlo con gas natural. ¿Y en lo referente, por ejemplo, a las calderas? Las calderas, por dar un dato, siempre tengo que remitirme a países extranjeros, por desgracia. Yo espero que la próxima vez que me invitéis y podamos estar aquí hablando, pues pueda poner ejemplos concretos en España, ¿no? En Japón, el 85% de las viviendas utilizan calderas de hidrógeno. Para ello, los japoneses tienen una ley que obliga a que los nuevos pisos tengan que tener fuentes renovables en el techo para que den electricidad a estas calderas de suministro de hidrógeno, y generan a la vez de hidrógeno, que es como combustible, que es lo que te permite fabricar y utilizar todos los útiles de la casa, calor residual que se utiliza para la vivienda. Eso aquí en España, pues hombre, yo lo veo muy lejano. En Europa también lo veo más lejano, porque realmente es una estrategia más a nivel europeo, para que realmente se cambie un poco lo que es la concepción y la estrategia a la hora de construir, pero bueno, es factible, las tecnologías están ahí, son equipos que no están inventando nada, son equipos que están habilitados, pero que por desgracia pues a Europa, pues las grandes compañías que lo fabrican pues casi son todo coreanos, chinas y japonesas. Y hablando de Europa, precisamente la Unión Europea pues fomenta el uso del hidrógeno en transporte público y electricidad dentro de una estrategia para recortar las emisiones de CO2 en 2030. Uh-huh. ¿Cómo es? Hablaba antes también de distintos proyectos en los que participa la Comisión Europea. ¿Cómo es precisamente la estrategia que se está llevando a cabo desde las instituciones europeas en relación con la instauración del hidrógeno como energía? ¿Cómo la valora? La transposición
proposición de la directiva europea, que es del año 2014, la /94, es en la que incluye desde el 2014, en donde ya explícitamente se menciona el hidrógeno como uno de los combustibles alternativos. Eso fue una lucha en la que tanto la plataforma europea como la nacional y otras plataformas de otros países europeos llevábamos durante bastante tiempo, y digamos que fue un poco el pistoletazo de salida para ese desarrollo. La Comisión Europea en ese momento creó esa JU, esa Joint Undertaking, que es un partenariado público-privado, que creo, por otro lado, que es la forma más sensata de poder hacer los desarrollos, porque se comparten los riesgos entre lo que es la administración y las distintas empresas, que al fin y al cabo están para ganar dinero y son las que tienen que invertir, digamos, un poco en el desarrollo de toda la cadena de valor. Crearon ese partenariado para desarrollar cada uno de los años esa parte logística, ese consumo de hidrógeno, esas hidrogeneras, esas infraestructuras, etcétera. El primer año se centraron en los vehículos utilitarios, el segundo año se centraron en los autobuses, este año se están centrando en los barcos, el año que viene se centrarán en los trenes y la idea es que poco a poco vaya llegando incluso hasta los aviones. Hay un prototipo de avión que está en Inglaterra, que ya ha hecho algún trayecto, pero bueno, que todavía tiene, digamos, un poco recorrido por hacer en cuanto a lo que es la integración dentro de lo que es toda la cadena de valor, porque podéis imaginaros que el consumo de un avión es muchísimo más alto que puede ser el de cualquier otro tipo de vehículo, y el problema es el espacio y la presión a la cual tú lo tienes que almacenar. Es inversamente proporcional. Cuanto más aumento la presión, más hidrógeno puedo meter y más cantidad de energía tengo, pero por otro lado más seguridad y más, digamos, integración de normativas tengo que tener. Y es ahí en donde la Comisión Europea está intentando trabajar cubriendo todos esos rangos de valor. Proyectos que se llaman RIA, de innovación de I+D, proyectos IA de innovación, y acciones de coordinación y soporte, que son las que permiten desarrollar estudios, digamos, un poco consensuados entre varios actores dentro de la cadena de valor, para que le den esa información a la Comisión Europea y legisle y regule y cree normativas. Y luego, ¿cuál es la velocidad de implantación de todos estos proyectos en los distintos países europeos? Porque antes se ha apuntado que en España quizá la velocidad es más lenta, ¿no? Sí, nosotros es verdad que bueno, espero que con toda esta moda que se ha creado ahora de digamos, un poco de ir a remolque, pues ese ir a remolque pues al final consiga que a nivel nacional pues seamos uno de los países que podamos seguir defendiendo que somos, digamos, sostenibles a nivel de emisiones y a nivel de contaminación. La vía es esa, la vía es ella, pero por ejemplo, en comparación con otros países en Europa, fundamentalmente, aparte de los países nórdicos que hemos comentado antes, por la tipología tan clara que tienen de la generación de esas energías renovables, que tienen tal cantidad de ellas que al final es muy sencillo el almacenarlo como hidrógeno. Hay otro país que ha tomado la rienda, que es Alemania, que también lo hemos comentado. Después de Alemania es Francia, y esos dos países a nivel gobierno han desarrollado una estrategia y han colaborado con esas empresas, que son las que luego tienen que llevar al mercado esas acciones. Otro país, por ejemplo, mediterráneo como nosotros, que es Italia. Italia tiene un plan estratégico muy bonito, pero son mediterráneos como nosotros y no lo cumplen. Pero por lo menos tienen el documento. A mí me gustaría que nuestro país tuviese clara cuál es la estrategia, la defendiera, y además tiene un tejido tanto industrial como de I+D que pueden apoyar ese desarrollo y podamos ser capaces de impulsar, digamos, un poco más este desarrollo. Evidentemente, el apoyo empresarial a todo esto es una clave fundamental, ¿no? Es clave, sí. Para ir concluyendo, estamos ya en los últimos minutos, señor Nieto, quería, por venir ya a nuestro terreno, al terreno universitario, ya que estamos en la UNED y en un programa vinculado con la Escuela de Ingenieros Industriales, ¿qué mensaje les puede ofrecer a nuestros estudiantes, a los estudiantes de ingeniería, muchos de ellos que quizá estén pensando en especializarse en el mundo de las energías renovables, de todos estos temas que parece que tienen muchas salidas profesionales? ¿Qué mensaje les puede dejar? Hombre, la verdad es que es fácil ahora que estamos en la cúspide de la ola, y que todavía yo calculo que durante los próximos 10 años todavía se va a tener que generar muchísimo empleo para la parte de renovables y sobre todo para la parte de lo que es la infraestructura global de toda la cadena. Yo creo que cancha hay. Lo que sí que es cierto es que se necesita personal técnico especializado, y aquí abro un poco un abanico para no solo pensar en titulados superiores,
que clarísimamente es que sí, sino también en titulados de grado y titulados de formación profesional o de determinados módulos, porque por poneros un ejemplo, cuando nosotros tengamos vehículos de hidrógeno aquí en España, y os pongo el ejemplo de cuando compramos el coche lo compramos en 2 días y tardamos 3 meses en tener la ITV, en tener el seguro y en tenerlo todos los papeles arreglados para tener la matrícula. ¿Qué es lo que pasa? Falta gente especializada en un taller para que te reparen cuando el coche tiene pila de hidrógeno, qué tipo de controles se tienen que tener. Cuando yo acabe esa vida de ese coche, ¿qué es lo que hago con él? Faltan tejido y normativa y legislación para decir, una vez que el coche ha llegado a su vida final, pues cómo puedo recircular, que es uno de los problemas que están ahora apareciendo con el tema de las baterías. O sea que realmente existe una potencialidad muy clara. Creo que la UNED, por las características que tiene, es clave, llamémoslo un poco así, por lo que es la practicidad en cuanto a lo que son las enseñanzas que le dan al alumno. Están más cerca de la industria y de cubrir esas necesidades, y lo que hay que hacer son partenariados, ya no solo entre la UNED y nosotros, que hemos firmado un acuerdo recientemente para poder potenciar, sino incluso en colaboraciones con la industria, que al fin y al cabo lo que tenemos que intentar todos es de desarrollar distintas líneas o distintas tecnologías y estrategias que luego la industria sea capaz de revertir y darle el valor que necesita. No sé, profesor Muñoz, si ya para concluir quiere añadir algo a lo que estamos comentando. No, simplemente el indicar que para nosotros el Centro Nacional del Hidrógeno, lógicamente, es la referencia en temas formativos y de investigación, que en la investigación continuaremos colaborando en todo lo que podamos con ello, que en una parte fundamental que consideramos en cuanto a seguridad, fundamentalmente en tema de atmósferas explosivas, en tema de fugas, etcétera. Nosotros estamos trabajando aquí en el Máster de Prevención de Riesgos Laborales, y que en eso ya les comunicamos el otro día nuestro interés en llevar alumnos para que ejerciesen su practicum en el Centro Nacional del Hidrógeno, de cara a que podamos limitar de alguna forma esta idea de peligrosidad tremenda que lleva siempre asociado al hidrógeno. La potencialidad del riesgo es alta, pero lógicamente con las medidas adecuadas hay que controlarlo, está controlado, y por lo tanto pretendemos que todo el mundo asuma que el riesgo está ahí, pero como sucede en todo el sector químico. Yo busco algún producto químico porque tiene una potencialidad tremenda en cuanto a reactividad, precisamente, o de inercia en algunos casos. Precisamente por eso lo busco. Pero claro, hay que asumir el riesgo que conlleva con esto, y queremos formar a la gente en que debe claramente estudiar todo el tema de prevención del riesgo con respecto al hidrógeno, además, lógicamente, de lo que es la producción como tal, desarrollo, etcétera. Nosotros también el tema de formación permanente que tenemos en la UNED en los cursos, ahora están más dirigidos, los cursos de hecho se llaman expertos universitarios como tal, pero sí que podríamos lógicamente lanzar cursos similares para temas de formación profesional, porque efectivamente no hay esta vía de momento muy encardinada con otros tipos de estudios. Y por último, pues claro, como todo aquel vehículo que termina su vida útil, pues al final hay que ver qué se hace con él, cómo se gestiona, y esto es importante también para nosotros en las asignaturas que llevamos de Ingeniería del Medio Ambiente, Ingeniería Ambiental Avanzada, etcétera. Entonces, es decir, que hay una relación muy fuerte entre la formación que damos en la Escuela de Ingenieros Industriales dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, etcétera, ¿no?, en la parte de Química Industrial, en todo el tema de Ingeniería del Medio Ambiente. Perfecto, pues tenemos que concluir aquí. Don Emilio Nieto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, ha sido un placer y a su disposición. Gracias. Gracias.